Bendiciones, mi familia en Cristo. Bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Como siempre, es un gozo saludarles. Mi nombre es Francis Hueso, soy la anfitriona del podcast. Hemos estado hablando de la serie Hábitos de un Cristiano Maduro y hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos: tomar responsabilidad por nuestro crecimiento en Cristo. Así como nuestros cuerpos necesitan nutrición y descanso para crecer, nuestras almas y espíritus también lo necesitan. El crecimiento de un niño desnutrido se detiene por falta de alimento. De la misma manera, nuestras almas y espíritus se ven afectados cuando no reciben lo que deben recibir para nutrirlos. Acompáñenme a Hebreos 5 y vamos a leer los versículos del 12 al 14 que dicen: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tened necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el autor de Hebreos está amonestando a sus lectores, avergonzándolos por su falta de crecimiento. Les dice que ya deberían tener un nivel de entendimiento de las Escrituras considerado como avanzado o sólido, pero en cambio todavía necesitan ser enseñados con lecturas básicas y no pueden discernir ni comprender enseñanzas profundas. Noten que el autor está culpando no a los pastores o maestros, sino que está responsabilizando a la congregación por su propio crecimiento. Acompáñeme a 1 Samuel 2:26, que dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí vemos cómo Samuel, a pesar de vivir en una sociedad corrupta y entre sacerdotes que deberían haber sido sus maestros, pero eran pecadores, aún así creció en gracia delante del Señor. De hecho, vayamos a 1 Samuel 3 y vamos a leer los versículos 17 y 18 que dicen: y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encumbras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que a él le parece bien. Como saben, la madre de Samuel lo llevó al templo y lo dejó bajo la tutela de Elí, probablemente pensando que sería un gran mentor para su hijo. Lamentablemente, las Escrituras nos muestran que Elí ni siquiera podía gobernar bien su propia casa. Si no podía enseñar a sus propios hijos, es poco probable que enseñara mucho a Samuel. Sin embargo, Samuel creció en favor con Dios hasta el punto de que Dios lo usó para traer juicio sobre la casa de Elí. En otras palabras, Samuel se responsabilizó por su propio crecimiento. Amigos, he tenido el privilegio de predicar en muchas iglesias alrededor del mundo y es triste decir que hay congregaciones a las que no pude enseñar nada profundo de la palabra porque sabía que no lo iban a entender. En el pasado, cada vez que encontraba una congregación en la que tenía que diluir la palabra para que recibieran enseñanza, solía culpar al pastor por no enseñar sana doctrina, pero hoy ya no lo hago. Sí, los ministros tienen la responsabilidad de predicar la palabra, pero he encontrado muchas congregaciones con buenos predicadores que aún así no pueden entender nada profundo. La verdad es que los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles tienen la responsabilidad de dar al cuerpo de Cristo lo que necesita para crecer, pero es la responsabilidad del cuerpo recibir ese alimento. Permítanme ir un poco más lejos. Si esperan crecer en Cristo únicamente con lo que reciben del púlpito durante los 30 minutos que escuchan predicaciones de su pastor el domingo, les espera una gran decepción. ¿Qué creen que pasa a las personas que solo comen una vez por semana? No duran mucho. Si lo único espiritual que hacen en la semana es ir a la iglesia, tu crecimiento será limitado. Los bebés no pueden cocinar ni buscar comida por ellos mismos, por lo tanto dependen de sus padres.
Pero a medida de que crecen, aprenden a alimentarse y eventualmente los adultos pueden buscar, preparar y comer su propia comida sin ayuda. ¿Qué pensaríamos de un joven sano de 25 años que todavía espera en su cuarto o en su cama a que su mamá le lleve la comida? Pensaríamos que algo anda mal con él y con la mamá. Sin embargo, esperamos que los líderes de la iglesia nos sirvan una comida espiritual que nos dure toda la semana. Los cristianos maduros no dependen únicamente de lo que escuchan en la iglesia para su nutrición espiritual. Los cristianos maduros desarrollan el hábito de hacerse responsables de su propio crecimiento emocional y espiritual. Leen la Biblia, escuchan podcasts, leen libros, oran para aplicar lo aprendido y ponen en práctica lo que Dios les enseña. Esa es la manera principal de crecer espiritualmente. Ahora, buscar y consumir la palabra de Dios es solo una parte de adueñarnos de nuestro crecimiento espiritual. La otra parte es reconocer nuestras fallas y asumir responsabilidad por ellas. La diferencia principal entre el rey David y el rey Saúl fue que David siempre asumió responsabilidad por su pecado y pidió perdón. Él no culpaba a nadie por lo que él había hecho. Saúl, en cambio, siempre encontraba a alguien más a quien culpar. Mis amigos, solo podemos arreglar lo que reconocemos como nuestro. Mis padres viven en un vecindario donde hay una casa pintada del color más feo que ustedes puedan imaginar. A todo el vecindario les molesta verla, pero como no son dueños de esa casa, no pueden hacer nada al respecto. Se dan cuenta de que porque Dios nos dio el libre albedrío, Él no puede arreglar nuestras faltas, aunque estas faltas nos destruyan. Hasta que nosotros tomamos responsabilidad y clamemos a Dios por ayuda, Él no nos puede ayudar. Mi sobrino rompió un vaso que su padre había dejado en la mesa cuando tenía 3 años. Cuando le preguntaron al chiquito por qué lo había roto, respondió: "No sé, pero no es culpa mía. Mi papi lo dejó ahí sabiendo que yo lo podía romper". Un niño de 3 años puede salirse con la suya con esa excusa, pero un adulto no. Sin embargo, muchos de 60 años todavía culpan a sus padres, exesposos, jefes, etc. por la clase de vida que llevan. No digo que el dolor causado por otros no nos afecte, claro que sí. No creo que exista una persona en la tierra que no haya sido herida por alguien. Pero, por difícil que sea aceptarlo, no somos responsables de lo que otros nos hacen, pero sí somos responsables de cómo respondemos a lo que nos han hecho. El hijo de un alcohólico tiene altas probabilidades de convertirse en alcohólico, pero eso no está escrito en piedra. Conozco muchos hijos e hijas de alcohólicos que no beben. Un niño abusado puede convertirse en un abusador o puede elegir convertirse en alguien que sana. Nadie puede obligarnos a pecar, nosotros elegimos hacerlo. Antes de venir a Cristo estábamos gobernados por la carne. Teníamos la opción de no pecar, pero nuestra naturaleza pecaminosa casi siempre ganaba. Una vez en Cristo, la carne ya no tiene el mismo poder y tenemos también al Espíritu Santo para ayudarnos a huir de la tentación. Los cristianos pueden elegir decir no al odio, a la ira, a la adicción y a cualquier otro pecado. No digo que podamos hacerlo solo, ni que sea fácil, pero si no asumimos responsabilidad por nuestras faltas, nunca creceremos más allá de ellas. Vengo de una larga línea de personas con problemas de ira. Mis familiares tienen temperamentos fuertes y fueron abusados físicamente cuando eran niños. Culpan su carácter a sus genes y a ese abuso. Yo también tengo un temperamento fuerte y Dios sabe que a veces necesito el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos para ayudarme a actuar con prudencia. Pero no puedo culpar a mi abuelo por mi carácter. Como hija de Dios, debo reconocer mi ira, ponerla a los pies de Cristo y permitir que el Espíritu Santo me guíe con sabiduría. Si no reconozco que tengo un problema y lo hago mío, me adueño de él, no importa cuánta culpa sienta después de herir a alguien, la culpa solo me aleja de Dios y me hace buscar a quién culpar.
Pero si reconozco mi pecado y me arrepiento, puedo ir al Señor y pedirle ayuda. Así es como un cristiano maduro enfrenta sus fallas. Si vas al Señor con excusas cuando caes en pecado o reaccionas mal, estás siendo tan inmaduro como lo fue Saúl, y sabemos cómo él terminó. David, en cambio, cometió muchos errores, pero la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios y un amigo de Dios. Dios sabe que somos débiles, Él sabe lo que Él creó. No espera que caminemos en santidad sin Él, pero sí espera que diariamente nos hagamos responsables de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos como lo hizo David de acuerdo al Salmo 139. Déjenme leerle los versículos 23 y 24 que dicen: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en él un camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si desarrollamos el hábito de pedirle a Dios que examine nuestros corazones y nos muestre si hay algo malo en él, si Él nos muestra algo, lo reconocemos y comenzamos a tratarlo. ¿Cómo tratamos con nuestras faltas? La mala noticia es que mientras estemos de este lado del cielo, nunca dejaremos de encontrar faltas en nuestro corazón, porque vivimos en un mundo roto. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo nunca se rinde con nosotros y siempre está listo para ayudarnos a crecer y sanar. Si el Espíritu Santo te muestra que has sido traumado, que hay un trauma en tu corazón, lo debes enfrentar primeramente perdonando a quienes te causaron ese trauma, luego arrepintiéndote por permitir que la ofensa entrara en tu corazón. Pide al Señor que te ayude a sanar y a través de tu lectura diaria o de escuchar la palabra, Él comenzará a sanarte. También puede traer personas a tu vida para ayudarte en el proceso, pero el primer paso es adueñarte de tu trauma. Si Dios te muestra pecado en tu corazón, entonces necesitas arrepentirte y pedirle al Señor que te ayude a dejar de pecar. Dependiendo del tipo de pecado, Dios puede guiarte hacia liberación, pero tendrás que obedecerlo. Durante muchos años se enseñó en las iglesias que todo se podía arreglar con la imposición de manos en un altar. Aunque muchas veces eso es un buen comienzo, no todo se arregla con que alguien ore por nosotros. La sanidad es un proceso, se lleva tiempo. El milagro es instantáneo. Dios puede sanarnos de inmediato, pero cuando hay trauma, cuando hay necesidad de sanidad emocional, la mayoría de veces nos lleva por un proceso para que aprendamos cómo ocurre esa sanidad y podamos ayudar a otros. Solo Él sabe lo que en realidad necesitamos y solo Él puede decirnos qué vamos a necesitar hacer para ser libres. Pero lo que sí puedo decirles con certeza es que si no desarrollamos el hábito de adueñarnos de nuestro crecimiento, probablemente seguiremos siendo alguien que debería estar comiendo carne, pero que aún bebe leche debido a un crecimiento estancado. Sé que el Señor está trabajando en muchos de ustedes respecto a su crecimiento espiritual. Y este podcast o este episodio del podcast es solo una confirmación de que es tiempo de desarrollar este hábito de un cristiano maduro. Dejen de culpar a otros por sus errores. Dejen de depender únicamente de otros para su nutrición espiritual o emocional. Debemos adueñarnos de nuestro propio crecimiento si queremos llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Lo último que quiero decirles antes de cerrar este episodio es que un hábito se desarrolla con consistencia y disciplina. No esperen convertirse en expertos de la noche a la mañana, pero si comienzan hoy, estarán un día más cerca de adueñarse de su propio crecimiento espiritual. Mis amigos, espero que este episodio los haya bendecido. Por favor, no dejen de escuchar el siguiente episodio de la serie Hábitos de un Cristiano Maduro. Dios me los bendiga.